Reinicio, un lugar donde puedes explorar, comenzar y recomenzar con los temas alrededor de Dios, la fe y la iglesia. Bienvenidos. ¿Qué te preguntas a ti mismo? ¿Qué te causa curiosidad? ¿O qué te podría maravillar? Todo esto es para que podamos nosotros abrir nuestras mentes y podamos ver qué es lo que a veces en nosotros mismos están como interrogantes, como aquellas cosas importantes que sin duda vienen a nuestra vida y que pregunta tras pregunta y duda tras duda se van colocando dentro de nosotros y van alterando lo que hemos llegado a conocer como un marco de referencia. Así es que tenemos interrogantes porque nuestro marco de referencia no nos proporciona todas las respuestas. Tenemos constantemente más preguntas, tenemos constantemente más dudas y muchas de estas preguntas y muchas de estas dudas nunca se van a llegar a contestar. Sin embargo, tenemos la seguridad de que Dios nos ha puesto a alguien para poder darnos certidumbre, para poder darnos certeza. Este marco de referencia está constituido por lo que has vivido en tu infancia, está constituido tal vez por lo que ya tienes en cuanto a formación académica, no importa si has tenido tal vez la primaria o la secundaria o llegaste a la prepa, o incluso si tienes esa gran oportunidad de tener una profesión, y tal vez hasta has hecho algún posgrado importante. Todo eso determina cómo ves el mundo, tu experiencia con la fe, tu experiencia religiosa. Tal vez naciste en una familia que tenía esa parte muy presente de ser religioso o religiosa, o incluso tal vez asististe posteriormente a alguna iglesia o asististe tal vez a algún campamento, y todas esas experiencias, buenas o malas, que tengan que ver con Dios o que tengan que ver con la fe, también constituyen tu marco de referencia de cómo interpretas el universo. Y luego está esta parte de nuestros errores, de cómo es que nosotros sabemos que muchas veces echamos a perder partes de nuestra vida, parte de nuestras vivencias por tomar malas decisiones. Y luego también cuando te encuentras roto, cuando te encuentras rota, cuando el corazón está hecho 1000 pedazos, cuando has perdido tal vez a un ser querido, cuando las enfermedades han tocado a tu puerta, cuando tal vez te encuentras en una situación que ni siquiera puedes controlar porque no depende de ti, y cómo te encuentras mentalmente. ¿Cuáles son esas cosas que te dan miedo? ¿Cuáles son esas cosas que no dices a nadie? ¿Cuáles son esas cosas tal vez por las cuales estás yendo a terapia? Y todo esto determina cómo interpretas el mundo. Y cambia constantemente. Y esas preguntas que son trascendentales para ti, muchas veces no encuentran una respuesta. Y como hemos dicho, dentro del cristianismo, que es lo que nosotros queremos exponer en este momento, Dios envió a alguien a nuestro lado del marco, a este lado de la ventana, para poder ser un punto en el cual nosotros pudiéramos confiar. En otras palabras, Dios se convirtió en uno de nosotros para clarificar las cosas para nosotros. Esto es hermoso, es maravilloso de hecho. Por eso hacemos preguntas de este estilo. ¿Qué te puede a ti causar interrogación? ¿Qué te puede maravillar? Yo creo que esto es algo que nos puede maravillar a todos, porque Dios se hizo, en algún punto de la historia, se hizo uno de nosotros. Y Dios envió a su Hijo, a Dios el Hijo, para poder darnos las herramientas y clarificar lo que muchas veces no está claro en nosotros. Y por eso es que dijimos también ya que el autor de Hebreos dice esto: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Jesús es el que inicia la fe, con Él comienza la fe, nuestra fe, hablando del cristianismo, pero no nada más es quien la inicia, sino el que la perfecciona, el que la termina, el que hace que esa fe pueda crecer y que pueda llegar a tener una expresión completamente madura.
Ahora, tal vez tú me estás viendo en este momento y algunos pueden decir, sí, yo soy seguidor de Jesús, pero tal vez haya alguien entre nosotros, justamente en este momento, de manera presencial o en nuestras redes sociales o en nuestras plataformas de audio, y puedas decir, bueno, yo no me considero religioso, yo no me considero una persona de fe. O bien, ¿sabes qué? Yo sí en algún momento consideré a Dios, pero justamente porque ese marco de referencia, dentro de ese marco de referencia, mis experiencias con la religión, con los religiosos, con aquellos que tal vez con los cuales interactué, fue decepcionante y definitivamente dejé esa parte fuera de mi vida. Y entonces, incluso tal vez algunos de los que sí pueden decir, bueno, yo sí considero a Dios, yo sí creo en Dios, yo sí incluso voy a una iglesia, tal vez algunos de los que nos están viendo en este momento digan, sí estoy allí, pero estoy considerando dejar la fe. Estoy considerando dejar la iglesia. Es más, no me siento del todo cómodo dentro de la iglesia. No me siento del todo cómodo dentro de la religión. Estoy viendo cosas, estoy experimentando cosas, estoy aprendiendo cosas, porque recuerda, todo esto tiene que ver con el marco de referencia. Estoy aprendiendo cosas o estoy viviendo en una etapa de mi vida en la cual no quisiera. O parece como que no hace relación Dios con lo que estoy viviendo. Y entonces por eso te presentamos estas dos preguntas. La fe que tal vez perdiste, ¿dónde estaba fijada? O la fe que estás perdiendo, ¿dónde está fijada? Y si somos honestos, quienes hemos tal vez dejado la fe de un lado y tal vez hemos deambulado sin Dios un tiempo de nuestra vida, la verdad es que no estaba fijada en Jesús. Cuando abandonamos a Dios, cuando descartamos a Dios, cuando decimos, ya no quiero nada que ver con la iglesia, lo más seguro es que no teníamos fijada nuestra mirada, nuestra vista en Jesús. Pusimos nuestra mirada tal vez en los líderes que son falibles, que fallan. Tal vez pusimos nuestra mirada en las personas que nos decepcionaron. Tal vez pusimos nuestra mirada en que una teología no funcionó, determinado marco teológico, y entonces justamente con lo que mi formación académica tengo y lo que me presentaron como teología simplemente no hace relación y por eso lo abandonas. ¿Sabes qué pasa? Que tu mirada no estaba puesta en Jesús. En realidad, Dios no tiene la culpa de que muchas veces pensemos este tipo de cosas. Y por eso es que a medida que nos acercamos a la Navidad, la invitación es, considera fijar tu mirada en Jesús. Porque Jesús es el punto fijo. Jesús es el punto más sólido que nadie podrá jamás imaginar. Y tal vez si algunos se están identificando, porque esto es lo que queremos entregar en este día, si algunos se están identificando con, oye, ok, me estás invitando a poner la mirada en Jesús, a poder retomar una vida con Dios, a poder retomar una vida en la iglesia y con la iglesia, ¿sabes qué? Déjame también poner algo sobre la mesa. Es decir, estoy tratando de ponerme en tu lugar. Y tal vez tú puedas decir esto, porque es un pensamiento común. El cristianismo requiere una fe que adormece la mente o que desestima la experiencia. No te culpo si piensas así. ¿Sabes por qué no te culpo? Porque muchas veces el cristianismo ha puesto esto. Parecería como que tienes que renunciar a tu inteligencia. Parecería como que tienes que renunciar a lo que científicamente incluso está comprobado, a los hechos como son. Parecería que muchas ramas del cristianismo invitan a que apagues tu cerebro. Y otra cosa más, que desestimemos la experiencia. Entonces, a ver, muchos dicen, ok, debería de reconsiderar a Dios, debería de reconsiderar a la iglesia, y entonces, ¿qué? ¿Me olvido de lo que pasó a mi mamá? ¿Me olvido de lo que pasó a mi hermana? ¿Me olvido de lo que yo vi dentro de tal o cual cuerpo religioso? ¿Me olvido de lo que yo mismo experimenté dentro de un lugar donde tal vez era rechazado o donde tal vez otras personas se sintieron rechazadas? Mira,
tal vez ramas del cristianismo lo dibujen así, como que tienes que adormecer tu mente o desestimar tu experiencia. Pero hoy te puedo decir algo. Esto no era así en la versión original del cristianismo. En la versión original del cristianismo, es decir, cuando Jesús estuvo entre nosotros, jamás le pidió a las personas que apagaran su inteligencia. Jamás les pidió a las personas que desestimaran su experiencia. Porque tal vez tú has visto algo, y esto se repite mucho. Parecería que algunos tenemos que hacer parecer que las cosas son mejores de lo que son. Muchos cristianos, y esto es para todos, muchos cristianos aparentan una cosa el domingo, aparentan una cosa cuando hay reuniones. Algunos cristianos tienen una fachada muy bonita, pero tienen una vida totalmente diferente cuando no es domingo, o cuando no están frente a las personas, o cuando ya no hay necesidad de decir soy cristiano. En la versión original de cristianismo, Jesús nunca invitó ni a apagar la conciencia o la mente, y mucho menos a fingir que las cosas eran mejor de lo que son. Y entonces, mira, realmente lo que Jesús nos está diciendo es muchísimo más importante y muchísimo más elevado. Cuando Jesús les dijo a sus seguidores que creyeran en Él como un representante del Padre, como uno con el Padre, les dio la oportunidad a sus seguidores de no creer por creer, de no tener una fe crédula, porque eso es lo que queremos hoy distinguir. No se trata de tener credulidad, sino de tener fe, y de hecho hoy vamos a definir realmente qué es la fe. Las palabras de Jesús son las siguientes: solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Pero mira la siguiente parte. Los que están aquí pueden leer conmigo esta segunda parte de Juan 14:11, y si estás en tu casa también puedes leerlo conmigo. Esto es importante, léelo por favor. O al menos crean por las obras que me han visto hacer. Jesús está dándote una alternativa. Mira, de hecho, lo que más te conviene es creer que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Pero ¿sabes qué? Si eso no es suficiente porque no puedes apagar tu mente, ¿sabes qué? La alternativa es cree por lo que has visto. Algunas otras traducciones dicen cree por la evidencia. Porque una fe real, una fe que ahorita vamos a definir qué es la fe, no necesita ser crédula, necesita estar afianzada en la evidencia. Jesús les dice entonces, no me crean nada más por lo que estoy diciendo, cree por las mismas obras, por las mismas cosas que yo he hecho, por lo que tú has visto que yo he delimitado y he podido hacer delante de tus ojos. Y entonces es importante definir qué es la fe. Y la fe, tal vez algunos de los que están aquí que han crecido en una iglesia cristiana, se saben de memoria lo que vamos a decir ahorita, citando al autor de Hebreos también. Pero mira, muchas veces para poder entender algo y para dejar de malentenderlo, porque algo que sí debemos reconocer, como he reconocido algunas cosas dentro del cristianismo en este día, en esta noche, es a veces complicamos más las cosas de lo que deberían de ser. Y una de las cosas que más se complican es ¿qué es la fe? Y complicamos tanto y lo teorizamos tanto que hacemos casi que sea inalcanzable. Así es que hoy, para poder comenzar y para poder entender realmente a qué se refiere el escritor de Hebreos con la definición de fe, quiero comenzar a decirte que no es la fe. Lo que no es, la fe no es una fuerza o poder. Porque muchos pensamos que por tener fe o tener suficiente fe es como si pudiéramos torcer el brazo de Dios, como si tuvieras el suficiente misticismo para poder torcer el brazo de Dios y que Dios haga algo que ni siquiera estaba planeado. Muchos han puesto dentro de ti esto. Muchos tal vez dentro de las ramas del cristianismo han querido decirte
que Dios es alguien a quien tú puedes manipular a través de la fe. Pero déjame decirte, la fe no es una fuerza o poder con la cual tú puedas sobornar o manipular a Dios. De hecho, esto, ¿sabes a qué se parece más? Se parece más al paganismo, se parece más a la magia. Y eso no representa al Dios ni de los cristianos ni de los judíos. En otras palabras, no representa al Dios de la Biblia. Tal vez tú dices, bueno, yo no creo en la Biblia, pero déjame decirte que todo esto que te estoy comentando es para poder entregarte la versión de un Dios que sí se ha revelado paulatinamente y que a través de Jesús nos está entregando la mayor seguridad que podemos tener. Entonces, no es una fuerza o poder. Tampoco la fe es una fórmula. No es como algunos piensan que, bueno, la fe tiene, ¿sabes qué? Tiene que pasar cierto tiempo, tienes que pasar por ciertas normas, tienes que hacer ciertas cosas, y entonces cuando hayas completado esta fórmula, entonces entenderás y podrás tener fe si sigues estos pasos. La fe no es una fórmula. La fe no es magia. Dentro del paganismo, algunos pensaban que a través de sacrificios o de acciones o determinadas cosas podían hacer o sobornar a los dioses. Pero en Cristo, en Jesús, la fe es algo simple. El escritor de Hebreos nos quiere dar a entender algo simple que tanto los receptores de esta carta pudieran entenderlo, como nosotros ahora 2000 años después. Y ¿sabes qué? Algo que me gustaría también que quedara claro: la fe no es el fin en sí misma. Es decir, no somos seguidores de Jesús porque tenemos la fe, sino que la fe es el medio por el cual nosotros podemos entender y seguir a Jesús. Y entonces llegamos a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y repito, tal vez te lo sabes de memoria, pero tal vez deberíamos de quitar un poquito de maraña y un poquito de religiosidad alrededor de este versículo. Mira, el autor de Hebreos dice: ahora bien, la fe es. Vamos a comenzar a definirla, vamos a comenzar a saber qué es, pero repito, es algo simple, no complicado. El autor de Hebreos empleó palabras que los suyos pudieran entender y que nosotros pudiéramos comprender. Por eso él dice: ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos. Tener confianza en lo que esperamos. ¿Sabes qué significa? Estamos hablando de esperanza. Y si podemos definir la esperanza, ¿sabes qué es la esperanza? La esperanza es querer que algo sin garantía se realice. Eso es esperanza, eso es esperar. Porque, por ejemplo, si tú quisieras un aumento, lo deseas. Tienes esperanza en que eso va a suceder. Eso hablando de los adultos, ¿no? Hablando para los chavos también. Si tú quisieras que la muchacha que es tu crush, ¿se dice todavía crush? Sí, ¿verdad? Bueno, que es tu crush, salga contigo. Tienes la esperanza, lo quieres, no hay garantía de que te diga que sí, no hay garantía de que ella acepte, no hay garantía de que tengas ese aumento de salario. Eso es esperanza, querer algo sin garantía. Pero ¿sabes qué? La esperanza, cuando está afianzada, cuando hay una confianza, cuando tienes una certeza, entonces pasa a ser nada más y nada menos que fe. Y la fe es la confianza en lo que esperamos. ¿Sabes cuándo la esperanza deja de ser esperanza? Cuando tu jefe te dice: sí te voy a dar el aumento. Cuando la muchacha te dice: pues sí, te acepto el cafecito. Entonces, sabes que bajo esa promesa se puede cristalizar. Y entonces la fe está basada en la confianza, porque hay una promesa de por medio y esa promesa de por medio se va a cumplir. No sé si lo estás viendo conmigo, pero la esperanza está dentro de lo que puede llegar a ser fe
Y la fe no puede ser fe si no hay algo firme en lo que esté anclada. De hecho, la palabra confianza en el original es hipostasis, que usamos muchas veces para hablar de la naturaleza hipostática de Jesús. No quiero hablar de teología hoy, pero significa lo que permanece debajo. Lo que debajo permanece, eso significa hipostasis, es decir, algo que está anclado, algo fijo, algo en lo que se puede confiar. Ahora, ¿qué nos hace confiar en que lo esperado será real? Repito, lo que nos hace confiar en que lo esperado será real es una una promesa que esté de por medio. Y cuando hay una promesa de por medio y tú sabes perfectamente que se va a cumplir, eso se llama fe. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Cuando hay una promesa de por medio que definitivamente se va a cumplir, eso se llama fe. Y repito, no tienes que creer por creer. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces y alguien te hace una promesa y es un mentiroso, ni siquiera tienes fe en eso. Ni siquiera guardas una esperanza en eso. Bueno, tal vez una esperanza sí, pero no se ha convertido en fe, porque sabes que esa persona no cumplirá su promesa. Pero cuando hay alguien que cumple sus promesas, cuando sabes que es alguien con palabra, entonces dices, lo va a hacer, se va a cumplir. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Eso se llama fe. Y quien ha hecho las promesas para la fe, quien nos ha dado esta gran cantidad de promesas para la fe que está fundamentada en Jesús, es Jesús mismo, es Dios. Y Dios cumple todas y cada una de sus promesas. Es una fe que se basa en la evidencia. Y entonces el autor de Hebreos continúa. Ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Prácticamente está diciendo lo mismo, pero no nada más para lo que esperamos, sino ahora también para lo que no vemos. En la serie pasada hablamos de un Dios invisible, pero sabes que, aunque lo dijimos en aquella ocasión, aunque es un Dios que no podemos ver, lo que sí podemos saber es que podemos experimentar su poder. Y nuevamente, cuando tú experimentas a Dios, cuando tú experimentas lo que Dios puede hacer por tu vida, eso es evidencia. Y dentro de todo esto, mira, tal vez algunas de las cosas que tú puedes decir, ok, puedo creer en Jesús, puedo confiar en Jesús. ¿Y cómo está la evidencia de que Jesús realmente puede hacer eso que me está diciendo que puede hacer por mí? Mira, vamos a tener ahora una definición simple de la fe. La fe es confiar en que Dios es quien dice ser y que Él hará lo que ha prometido hacer. Eso es la fe. Es sencillo, es simple. Confiar en que Dios es quien dice ser y que Él hará lo que ha prometido hacer. Y luego el autor de Hebreos, mira, él va a continuar y diciendo que esta fe que no es sino la confianza en lo que se espera, repito, una confianza que se basa en la evidencia, y una certeza en lo que no vemos, que repito, se basa en la evidencia. Mira lo que él dice ahora a esas personas que son de su cultura, que comparten parte de su marco de referencia. Gracias a ella, es decir, a esto que hemos definido como fe, que no tiene que ser complicado, gracias a ella recibieron un testimonio favorable nuestros ancestros. Nuestros ancestros, mira, de todo esto lo que estamos tratando de decirte, aquí está la evidencia de que tenemos un Dios en el cual puedes confiar, de que hay un Dios que cumple sus promesas, de que hay un Dios que puede hacer lo que dijo que va a hacer y por tanto es quien dice que es. Y en los siguientes versículos, no los vamos a leer todos, en los siguientes versículos comienza el autor hablando de Abel, de Enoc, de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés, de Josué, de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David y de otros más. No vamos a hablar de todos ellos. Te voy a recordar nada más algunos. Mira, por ejemplo, Gedeón. ¿Tú has visto la película de 300? No sé cuántos años tenga la película de 300. A mí me encantó esa película porque habla mucho de todo esto que tiene que ver con los escritos de la mitología griega.
Pero ¿sabes qué? La historia original de 300 no sucedió en el siglo 3, 4 o 5 antes de Cristo. Sucedió 1000 años antes. Perdón, 2000 años antes, con Gedeón. Porque Gedeón fue el primero que fue a luchar con sus enemigos con 300 hombres, ayudado por Dios y las promesas de Dios. De hecho, Dios le había dicho, ¿sabes qué? No quiero que estas personas, que este pueblo piense que se salvó por su propia mano. Le fue reduciendo a las personas hasta que quedaran nada más 300 y vivió la experiencia de poder confiar en que Dios podía darle la victoria con solo 300 hombres. Y podría hablarte también, por ejemplo, de Moisés o de Josué, gente que vivió en la fe, por la fe, creyéndole a Dios. Y todos estos que te acabo de mencionar creían en una fe global, en una esperanza global, en una confianza global que se le había dado a Abraham. Por eso es que está iluminado de diferente forma allí. Abraham tenía una promesa en la cual todos veían hacia adelante. Y de hecho la promesa que se le hizo a Abraham ni siquiera tenía una coherencia, no tenía sentido cuando Dios le hizo esa promesa en su momento. Y a Abraham se le dijo esto. Repito, estamos llegando a épocas navideñas y esto es muy importante. Si estuviste entre nosotros el día domingo, o si no estuviste más bien, no te pierdas la transmisión del día domingo, porque de esto se va a hablar. Yo solamente te voy a mencionar algunas cosas. Esta es la historia de la Navidad. Esto es lo que hay detrás de la Navidad. Mira lo que le prometió Dios a Abraham. Le dijo esto en algún momento: yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Abraham vivió por fe. Abraham vivió creyéndole a Dios que haría lo que él dijo que haría y que es quien dijo que es. Por ejemplo, le dijo Dios a Abraham que saliera cuando todavía se llamaba nada más Abraham. Le dijo, ¿sabes qué? Tienes que salir de tu país y tienes que dejar a tu familia y tienes que ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Y le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero esta promesa que le está haciendo ahora se la hace cuando ya tenía avanzada edad y su esposa tenía una avanzada edad, y le dice, yo haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y entonces él tenía que creerle a Dios cuando parecería que estas cosas eran improbables. ¿Sabes por qué? Para empezar, porque él ya era un hombre de avanzada edad. Su esposa ya era una mujer de avanzada edad que había cesado la costumbre de las mujeres. Sin embargo, le creyó a Dios. Y luego cuando le dice, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, esto a lo mejor ni siquiera tenía sentido para él. Porque en esa época las naciones no se bendecían unas a otras. Repito, no te pierdas el mensaje del día domingo que va a ser transmitido a través de nuestras redes. En esa época las naciones no se bendecían. Las naciones se conquistaban. Las naciones llegaban a otras naciones para poder esclavizarlas. Eso hacían las naciones, no se bendecían, se peleaban unos a otros. Jamás en la mente de Abraham llegó a saber cómo esto iba a ser posible. Sin embargo, lo creyó. Y las personas de su país, de su pueblo, que posteriormente serían los israelitas, creyeron con una fe que veía hacia el futuro en cuándo se habría de cumplir esto de que serían bendición. Y de hecho, parte de todo esto todo esto ya se cumplió. ¿Por qué? Te bendeciré, se ha cumplido. Te engrandeceré, tu nombre se ha cumplido. En todo el mundo se conoce, es famoso el nombre de Abraham. Pero esto de serás bendición se cumplió hace 2000 años. Porque hace 2000 años, en la primera Navidad, Jesús nació, y a partir de que Él vivió una vida sin pecado, 30 años después comenzó un ministerio, 3 años de estar haciendo grandes cosas, y que les dijo a las personas, ve, observa y cree. Si no quieres creer nada más que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, observa, cree por la evidencia. Y además de todo eso, cumplió el hecho de todas sus promesas, y se vio que Él era y es quien dijo ser, el Hijo de Dios, Dios el Hijo, porque predijo su muerte y predijo su resurrección. ¿Y sabes qué? Lo logró. Serás bendición.
2000 años después de Jesús, los cristianos tenemos la convicción de que somos benditos a través de esta promesa. ¿Y sabes por qué? Porque el complemento de esta promesa es: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todos los pueblos del mundo podrán ser benditos a través de ti. Y mira lo que dice el autor de Hebreos, lo que yo te estoy platicando, de que estas personas que sucedieron a Abraham tuvieron una fe hacia el frente, hacia el futuro, hasta que llegara el día en que Jesús cumpliera esta promesa. Mira lo que dice el autor de Hebreos: todos esto que podría llamarse un cuadro de honor de los que ejercieron fe en Dios, todos ellos vivieron por la fe. Y mira esto, asómbrate: murieron sin haber recibido las cosas prometidas. No recibieron, ellos no vieron con sus ojos que Abraham fuera bendición y que su descendencia fuera bendición para ellos y para todos a su alrededor y para todo el mundo. Murieron sin haber recibido las cosas prometidas y sin embargo siguieron creyendo, porque Dios cumple lo que promete. Tanto en los tiempos de los escritos del Antiguo Testamento como en los tiempos de Jesús, se entendía la fe en términos de confiar en Dios y en sus promesas. Y se entendía la fe en términos de poder creer en que Dios hace y cumple lo que dice. Así es que si quieres evidencia, déjame decirte que todos estos son testigos de que Dios cumple lo que les dijo para sus vidas. Y aunque murieron sin que se cristalizara lo que sabían que era una promesa global, lo creyeron y en su momento, hace 2000 años, se cumplió. Tanto en los tiempos del Antiguo Testamento como en los tiempos de Jesús, la fe se debe de entender, igual en nuestros tiempos, como algo que tiene que ver con confiar en Dios y en sus promesas. Y voy a cerrar esto a través de un ejemplo. Un ejemplo que es una historia que a mí me parece maravillosa, porque recuerda nuestras preguntas. ¿Qué te puede maravillar? ¿Qué es lo que te preguntas? ¿Qué podría hacer que te puedas asombrar? Hay en los escritos del Nuevo Testamento. Yo te invito a que leas todo esto por ti mismo, que lo puedas corroborar, puedes acercarte a esto que nosotros conocemos como Biblia, incluso si no lo crees todo, pero dentro de lo que son las biografías de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, podrás encontrar este tipo de historias, y en Lucas específicamente, que fue un médico, alguien preparado que indagó todo lo que tiene que ver con la vida de Jesús, podrás encontrar esta historia, que es la historia de un leproso, allá en Lucas capítulo 5. Un leproso que tenía un marco de referencia en el cual él sabía o entendía que tenía una enfermedad porque tal vez él había pecado o sus antepasados habían pecado o porque Dios lo había maldecido, pero ¿sabes qué? Él cambia su marco de referencia para poder decir y para poder ejercer fe, para poder tener y poner en práctica que la evidencia es la base de la fe. Podemos decir de hecho que este hombre con lepra tenía una fe perfecta. Mira lo que él dice cuando observa a Jesús. Las palabras son importantes. Le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Sabes por qué le dice, si quieres, puedes limpiarme? ¿Sabes por qué no le dice, Señor, dicen, vine a corroborar? No, él le dice, ¿sabes qué? Para empezar le dice Señor, es un nombre de honor y de decirle, ¿sabes que tú eres el dueño? Pero además de todo esto le dice, o prácticamente le está diciendo, he escuchado que ha sanado, he visto a gente que antes estaba enferma y que ahora es sana, he visto a personas que tenían seres queridos que murieron y ahora están resurrectos porque tú los resucitaste, he visto y he escuchado y la evidencia marca que tú lo puedes hacer. Por eso, si quieres, porque eres completamente capaz, si quieres, puedes limpiarme. Eso es fe. Eso es
tener firmeza en la evidencia de que las promesas de alguien se pueden cumplir con base en que es alguien que lo puede hacer y lo puede cumplir. ¿Ves cómo no tenemos que hacer más complicadas las cosas de lo que son? Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, al ver esta fe perfecta, le dice, entonces Jesús extendió la mano. Esto es maravilloso, maravíllate conmigo. ¿Qué te puede maravillar? Lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. ¿Y sabes por qué es importante? Porque en el tiempo de Jesús, los religiosos o la religión o el marco que se les había entregado prohibía que la gente pudiera tocar a los enfermos. Era parte de la ley ritual y Dios lo había dado por una razón, seguramente lo más probable, por razones de salud pública, salubres. Y sin embargo, la gente lo tenía más bien como un sentido religioso. No puedes tocar a los enfermos porque además de que te vas a contagiar, te has vuelto inmundo y no puedes estar dentro de lo que tiene que ver con la fe y con estar en el templo y con todo lo que tenga que ver con participar. Pero además de todo esto, lo más impactante y lo que hacía que los religiosos del tiempo de Jesús se retorcieran allí de coraje, es que no nada más Jesús no se contagiaba, sino que provocaba sanidad en ellos. Jesús demostró ser quien dijo ser, el Hijo de Dios, es decir, Dios el Hijo, que tenía autoridad y tiene autoridad sobre la misma naturaleza y sobre todas las cosas, incluyendo tus maldades y mis maldades, incluyendo tu pecado y mi pecado. ¿Sabes qué? Esas cosas que a veces dices, no puedo manejarlas, no puedo con ellas, no sé cómo salir, no sé qué hacer. Jesús es la respuesta. Él sí puede liberarte. Él sí puede cambiar tu vida. Así es que de todo este marco de referencia que tú tienes y que yo tengo y que tiene que ver con cuánto tú has sufrido tal vez, con cuánto tienes de conocimiento, con cuáles han sido tus tal vez experiencias amargas dentro de lo que tiene que ver con lo espiritual, de tus errores, de tu infancia, de lo que mentalmente estás teniendo que mantener. De todo esto que es tu marco de referencia, y de todo esto que tal vez algunos de nuestros muchachos o la gente en general está teniendo y está recibiendo, lo que queremos hoy decirte es, puedes confiar en Jesús. La invitación será hoy, considera a Jesús para tener tus ojos fijos en Él y poder tener certeza. Y a los que estamos dentro de la iglesia y a los que estamos dentro del cristianismo y a los que nos consideramos seguidores de Jesús, muchas veces hemos firmado con el nombre de Dios promesas que Él no hizo. Y tal vez, quiero dirigirme a ti que tal vez te has salido de la fe o estás con la mano puesta ya en la perilla para abrir la puerta y salir de la fe o salir de la iglesia o dejar de considerar a Dios. Tal vez esa es una de las razones por las cuales decidiste o estás decidiendo abandonar la iglesia o dejar de considerar a Dios o dejar de creer. ¿Sabes por qué? Porque una generación está abandonando la fe porque muchos cristianos han firmado con el nombre de Dios promesas que Él nunca hizo. Nunca debimos decir, el cristianismo nunca debió decir, por ejemplo, y no todo el cristianismo, pero hay ramas que te van a decir, mira, si vienes con nosotros vas a dejar de sufrir. Esa es una promesa que Dios nunca hizo. Algunos otros te pueden decir, mira, este marco de teología es infalible. Eso es algo que Dios nunca dijo. Mira, si tú estás dentro de nosotros o con nosotros, siempre vas a tener a una persona que sea buena y por eso aquí decidimos con quién se casan y vas a ver que siempre van a ser felices. Y cuando las cosas no funcionaron, te decepcionaste de eso porque son promesas que Dios no hizo.
Una generación está abandonando la fe, porque muchos cristianos han firmado con el nombre de Dios promesas que Él nunca hizo. Pero las promesas de Dios están más llenas de maravillas, de cosas hermosas, de cosas buenas, que de todas esas cosas que nunca dijo. Y por eso la invitación es: fija tus ojos en Jesús, pon tu mirada en Jesús, porque lo demás puede cambiar. De hecho, tiene que cambiar. La cultura cambia, es más, la cultura de la iglesia cambia. Las acciones y las actividades cambian, pero Jesús permanece. Las promesas de Dios están llenas de esas cosas maravillosas como las que te acabo de mostrar, más que de todas esas que Él nunca dijo. Y este último versículo que te quiero mostrar es una de esas maravillas, de esas cosas maravillosas, de esas cosas que los seguidores de Jesús pudieron experimentar y que de hecho tú puedes experimentar. Que ellos cuando lo escribieron y cuando lo vieron se maravillaron. Mira, el autor de Romanos, que no es otro que Pablo, que primero fue un hater, o sea, un odiador de Jesús y del movimiento de Jesús, se convirtió en un amador de Jesús y de un promotor del movimiento de Jesús, dice esto: maravíllate. Pero Dios, en Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Si Dios es quien dice ser, entonces Él sabe todas las cosas. Si Él es quien dice ser, entonces sabe que tú te equivocarías y que yo me equivocaría. Sabe que en algún momento tú mismo provocarías que tu corazón se rompiera. Tú mismo, a través de tus errores, Él sabía que habría una situación que tú mismo no podrías controlar. Y sin embargo, Jesús murió por ti. Jesús murió por mí. Porque no importa lo que hayas hecho, no importa lo mal que te sientas, no importa la culpabilidad en su sentido positivo o en su sentido negativo que puedas tener. De todas formas, Dios te ama y Cristo murió por ti. Lo hizo por nosotros y para nosotros. Por eso es que estamos invitados a fijar nuestra mirada en Jesús. Esa es la invitación. Y mira, para seguir dentro de todo esto de lo maravilloso, de lo que te puedes preguntar, de lo que te puede asombrar, durante este tiempo que hemos estado conversando, 2.880 millones de tus células y de mis células fueron eliminadas en nuestro cuerpo, y nuestro mismo cuerpo las sustituyó por nuevas células. Es un dato que es maravilloso. Y todo esto, ¿por qué te lo estoy diciendo? Porque siempre comenzamos con: ¿qué te preguntas a ti mismo? ¿Qué te causa curiosidad? ¿Qué te podría maravillar? Y cuando hablamos de tu marco de referencia, de que todo esto, cómo interpretas tú el mundo y cómo está configurada tu vida y cómo todo se mueve y que puedes tener la mirada fija en Jesús, y cuando tú dices, realmente yo podría realmente poder confiar en Jesús. Y entonces sus discípulos, específicamente Juan, cuando termina su vida, cuando él echa una mirada hacia atrás y ve todo lo que sucedió, porque él fue el único que murió de causas naturales, cuando él ve hacia atrás y ve que sus amigos ya murieron, por tal vez algunos por la espada, otros apedreados, otros más en la persecución que tenía que haber hacia los cristianos, él encerrado en una isla, ve hacia atrás y escribe, hablando de Jesús. Mira, él dice, en él, en Jesús, en él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido apagarla. ¿Qué te quiero decir? Cuando la fe está fundamentada en Jesús,
Cuando la fe está fundamentada en algo firme, porque Jesús dijo ser quien es y lo comprobó. Y después también pudo hacer todo lo que dijo que debía hacer. Entonces Juan no fue conmovido. Y entonces Juan dijo, ¿sabes qué? Él definitivamente es la luz. Él definitivamente resplandece en la oscuridad y la oscuridad no puede prevalecer contra la luz. En otras palabras, sigue a Jesús. Ve a Jesús. Observa a Jesús, porque es lo único en lo que podemos confiar. Va a haber preguntas que no se van a responder. Va a haber cosas que nunca vamos a saber, pero la fe puesta en Jesús es algo que te puede mantener firme en esta vida y en la venidera. Así es que si estás en la fe y dices, pues tengo muchas dudas, tengo preguntas, hay cosas que sí me maravillan del universo, de la biología, entonces también permite que Dios pueda maravillarte a través de su Hijo Jesús. La próxima semana hablaremos de esto ya en un sentido navideño, en una serie que se va a llamar Maravilloso o Maravillosa, y que va a hablar de la Navidad. Pero hoy quiero terminar diciéndote esto. Considera creer en Jesús. Y si estás pensando en dejar la fe, considera poner tu vista en Jesús, no en lo demás, no en la religión, no en una serie de normas. Y si no estás en la fe o no te consideras una persona cristiana, considera maravillarte con lo que Dios hace y puede hacer por ti. ¿Qué te parece si oramos? Padre, gracias porque a través de Jesús tú nos has mostrado que podemos tener algo firme. Gracias porque a través de Jesús tú nos puedes mostrar que hay una evidencia. No hay una fe ciega, no hay una fe crédula, sino una evidencia. Padre, te agradecemos infinitamente por eso. Y queremos pedir por las personas que están hoy entre nosotros, que nos están viendo, que nos están escuchando. Porque tal vez hay personas que en este momento tienen en su corazón el poder, el considerar, maravillarse, el poder considerar que haya un punto fijo que es tu Hijo Jesús. Y quiero pedirte por esas personas, Padre, porque sin duda tú los amas y sin duda tú has hecho todo para que ellos pudieran llegar a este punto. Y queremos pedirte por ellos, Padre, porque aun cuando tal vez ni siquiera los conocemos, tú estás poniendo en sus mentes y en sus corazones el hecho de poder tener un haz de luz que no será apagada por las tinieblas. Te pedimos, Dios, por esas personas y por aquellos que tal vez están considerando salir de la fe, para que pongan su mirada en Jesús. Y por nosotros, para que sigamos teniendo nuestros ojos fijos en tu Hijo Jesús, en quien te pedimos todas estas cosas. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Escúchanos cada jueves en este podcast y síguenos en todas las redes sociales de Conexión Vida. Hasta pronto.